Hola, soy Jessica de Fusagasugá y hace 4 años quise suicidarme. Ella es Jessica Ordóñez, quien nos contará cómo superó un momento difícil en su vida y cómo su testimonio puede ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo. Vamos a empezar aquí, en Hablando Claro, Fusagasugá. Hola, ¿qué tal, Fusagasugá? Estoy emocionado, estoy alegre, porque veo reflejado por fin este proyecto que nació de la idea de 4 personas, un equipo de trabajo espectacular. Les estoy hablando de Jaiber, de Javier, de Olga, de Alex, de Jason, que nos sentamos un día y dijimos, venga, Fusagasugá debe conocer y debe saber, no debe callar y tener un conocimiento de lo que está pasando aquí en Fusagasugá. Y bueno, dijimos, hagamos algo diferente. Respetamos mucho lo que hacen los otros medios de comunicación, pero queremos hablar con la verdad. Y por ello nace, les cuento, Fusagasugá, Hablando Claro, un programa hecho para ustedes, con todo el amor, un programa que tiene contenido investigativo, que tiene contenido turístico, que tiene contenido de deporte, que cada vez, cada capítulo, cada semana, van ustedes a estar informados. Por ello, les presento a este programa diseñado para ustedes, Hablando Claro, desde Impacto Digital 360, señores. Y hoy, abordando un tema que a lo mejor mundialmente se conoce, pero que en Fusagasugá de pronto no se le ha tomado la importancia, y es la ansiedad y la depresión. Pero de ello vamos a hablar más adelante con expertos y con la protagonista. Recuerden, Hablando Claro, en Impacto Digital 360, aquí en Fusagasugá. Fusagasugá, les cuento que me acompaña en esta mesa espectacular en Hablando Claro una persona que de verdad hizo parte de esta idea maravillosa en Hablando Claro, hace parte del equipo de trabajo y me da un gusto y un placer enorme aquí en Hablando Claro presentarles a Olga María Ocampo García. Olga, bienvenida a Hablando Claro. Esto también es parte de usted que nos ha acompañado en el día de hoy para hablar de un tema muy importante como es la ansiedad y la depresión. Sí, Alex, muchísimas gracias por hacerme parte del equipo. Pues realmente he estado bastante emocionada y bastante entusiasmada con este tema, que es un tema que a veces muchas personas callan. En este momento, aquí en Hablando Claro, también les voy a presentar una mujer excepcional que nos está acompañando en el día de hoy. Aparte de ser un ser increíble, un ser humano inigualable, hace parte también de este equipo de trabajo también aquí en Hablando Claro. Hoy les presento, señoras y señores, y les voy a hablar así, un currículo bastante amplio. Les estoy hablando de Marisol Ballén, profesional, abuela, mamá. Definitivamente hoy nos complace tenerla en esta mesa para hablar de un tema que es la ansiedad y la depresión. Rápidamente así, Marisol Villamil es psicóloga egresada de la Universidad Nacional de la UNAD, especialista en gestión pública de la universidad y magíster en psicología jurídica de la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Igualmente, esta formación le ha permitido un desarrollo y un enfoque integral para el análisis y abordaje de diversos contextos. Marisol, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí en Hablando Claro. Es un placer tenerla en esta mesa. Gracias, Alex, y bueno, a todo el equipo, a Olga, a Jessica también, que nos acompaña el día de hoy. Estoy muy contenta y me siento honrada de que me hayan invitado, sobre todo al primer programa de Hablando Claro, y muy complacida porque creo que todos los profesionales que tenemos la oportunidad de especializarnos en algo, de la ciencia, pues debemos contribuir a una sociedad mejor. Es un placer para nosotros. Vamos a hablar de verdad de un tema muy importante aquí en Fusagasugá como es la depresión y la ansiedad, que a lo mejor usted que nos está viendo, que nos está oyendo hoy, puede salvar su vida en Hablando Claro. Y es grato en esta mesa de Hablando Claro tener a la protagonista. Les estoy hablando de Jessica Ordóñez, una mujer de 27 años, que vivió en Arbeláez, creció en Arbeláez, estudió en el John F. Kennedy, de ese gran municipio muy cercano aquí a Fusagasugá. Y hoy nos va a contar su historia porque yo les cuento una cosa. Hace 4 años, esta mujer que está sentada a mi mano derecha quiso arrebatarse la vida. En vez
de darle gracias a Dios en las noches y decir gracias Dios por el alimento, por más vida, por más salud. Ella, Jessica Ordóñez, le pedía a Dios que no quería amanecer, que quería morir. Jessica, gracias de verdad por estar aquí en Hablando Claro con Impacto Digital 360, acompañándonos en esta mesa con este equipo de trabajo. Bienvenida. Ok, muchas gracias Alex, muchas gracias Olga y Marisol y al equipo de Hablando Claro. Para mí es un honor el día de hoy estar acá con ustedes, compartirles mi historia y sobre todo poder llegar a las personas que siento que en ese momento están atravesando por la misma situación, pero sobre todo hacerles saber de que no están solos y de que hay una vida por delante. Así es, Jessica, ya lo escucharon ustedes. Hoy su vida puede dar un giro completo, puede salvar su vida. Aquí en Hablando Claro, Impacto Digital 360. Bueno, y antes de hablar un poco más acerca de la depresión y todo lo que tiene que ver con ella, vamos a hablar un poquito acerca de unas cifras que son bastante alarmantes. Por ejemplo, en el 2023 estuve leyendo que el 15,73% fue una tasa alta de suicidio y también intentos de suicidio 30,21. En el 2024 ya la tasa de suicidio bajó con una cifra de 2.215 suicidios correspondientes a hombres en un 80%. Bueno, Marisol, ¿qué te parece de estas cifras? Olguita, pues alarmante, muy alarmante porque esto indica que la depresión y la ansiedad son temas que de verdad tenemos que traer a los medios, tenemos que hablar sobre eso para que no sigamos tratando estas dos enfermedades y trastornos como si fueran naturales. Me llama la atención que del 2023 al 2024 sí encontramos pues una baja en esa tasa y yo creería que se debe a que hoy en día pues se está hablando demasiado sobre eso. La Organización Mundial de la Salud se pronunció al respecto y adujo que 700.000 personas al año se suicidan. Entonces miren la importancia de hablar de la ansiedad y la depresión. Bueno, y sí, seguimos aquí en Hablando Claro. Aquí nos encontramos con Jessica. Ante todo, Jessica, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy y por contarnos tu historia. Pero antes, quería saber cómo te sientes tú el día de hoy de hablar de esto. Ok, Olga, muchísimas gracias. Bueno, principalmente, pues es algo que me genera como un poco de satisfacción el poder llegar a más personas, porque sé que hay personas que están atravesando por lo mismo, pero muchas veces también como un poco de miedo por no saber la percepción y la recepción que vayan a tomar las otras personas sobre el tema, porque aún es un tabú y aún hay mucho estigma hacia la salud mental. Entonces, como el someterme a esto de que muchas personas lo tilden a uno como de loco. Hoy me siento tranquila de poder llegar a más personas, pero también con ese miedito. Ok, tengo entendido que tú sufriste tanto de ansiedad como de depresión. ¿Hace cuánto sufriste de ansiedad? Ok, la ansiedad llega a mi vida cuando yo tenía aproximadamente 16 años. Eso fue en el 2014. Diría que hace 11 años estoy batallando constantemente con la ansiedad y la depresión como tal hace presencia hace 4 años. Ok, ¿y cuáles fueron esos síntomas, tanto de la ansiedad hace tantos años y de la depresión hace 4 años? Ok. Bueno, la ansiedad me hace saber de su presencia en mi vida cuando estaba un día en el colegio y me empiezan a dar presiones en el pecho. Entonces me llevan a coordinación, de allí me remiten para el hospital y cuando llego al hospital me encuentro hiperventilando y con una sensación constante de miedo. Se les dificulta tranquilizarme, me dan 2 episodios seguidos durante las últimas 2 semanas. Ya llega un médico en el que me dice como que no, y ya no es físico, es un tema más mental. Desde ahí empiezo con la ansiedad. Y la depresión como tal, no sabría decir exactamente, solamente sé que de un momento a otro empecé a sentir el interés por realizar las actividades que antes me gustaban. El solo hecho de salir al parque con mi familia ya me generaba molestia, prefería quedarme en mi casa, me aislé completamente, noches en vela, días en los que prefería seguir durmiendo y otros en los que se me dificultaba incluso levantarme y asearme o incluso el comer y otras noches en las que en mis oraciones solamente estaba el pedirle a Dios que yo quería morirme y no seguir viviendo o seguir batallando con mi mente. Jessica, ¿y por qué crees tú que
tuviste esos pensamientos y llegaste hasta esos extremos? ¿Qué de pronto fue como el detonante para que llegaras tú a pensar en eso? Ok, bueno. La ansiedad, tanto la ansiedad como la depresión, pues tienen factores que interfieren, ¿cierto? Biológicos, psicológicos, sociales. Eh, y hay algo muy importante, la infancia es lo más importante en la etapa de la vida y todo se refleja en la adultez. Entonces, cuando a mí me llega el momento de la ansiedad, yo atravesaba o a mí me sobreexigían muchísimo en mi casa. Yo tenía que dar un muy buen rendimiento académico, pero también llega un momento en el que empiezo a seguir a sufrir de un bullying, por decirlo así, en el colegio. Entonces esto de cierta manera también interfiere y hace la presencia de la ansiedad. Ya el tema de la depresión es lo mismo, un acumulo de tantas cosas del pasado, de tanto dolor y de tantas preocupaciones, por decirlo así, que de alguna manera lo que yo callaba o lo que mi mente trataba de callar, de alguna u otra mi cuerpo lo estaba expresando y fue como quiso sacarlo. Ok, ¿puedes contarnos un poquito acerca de tus padres y de tu familia? Ok, bueno. Yo desde la edad de los 3 meses he sido criada por mi abuela materna, mi abuelo y mi tía. Con mis padres no he tenido una relación, por decirlo así, porque mi madre, pues a la edad de los 3 meses, ella decide irse. Y antes de ese proceso, o sea, cuando ella estaba en gestación, las personas que la cuidaban a ella, porque ella tiene una discapacidad auditiva, entonces cuando ella queda en embarazo no le comunican a mi abuela, sino que deciden guardarlo todo y hacer parecer que mi abuela que mi mamá estaba era enferma. Cuando mi abuela decide viajar, se da cuenta que mi mamá está en embarazo, pero cuando lo que le dicen a ella es que no se preocupe, que ellos decían que era un niño, yo iba a tener una muy buena familia y mi madre iba a poder seguir estudiando. Ya ellos continúan, mi abuela decide traerse a mi mamá para Arbeláez y ellos continúan pensando que soy un niño. Ya cuando yo nazco, eh, tanto el relato de ellos como el relato de la historia clínica, eh, el médico ahí especifica que mi madre rechaza al neonato. Entonces ya como desde esa fase principalmente yo empecé a tener un rechazo hacia la madre, hacia la leche materna y esto indica pues de que a los 3 meses ella decide irse para Bogotá y con mi padre era un padre económica solamente. De resto él permanecía ausente, compartía con él en algunas fechas, pero de resto en enfermedades o situaciones difíciles nunca estaban. Y al día de hoy pues no tengo ningún contacto o comunicación con ellos, sino que mi única familia es mi abuela y mi tía. Ok. Pregunta Jessica, ¿cómo era esa Jessica antes de que tomara el protagonismo la ansiedad y la depresión? Bueno, yo puedo decir que era una niña, porque era una niña muy tranquila, que en esos momentos yo trato de recordar y se me es muy difícil porque están más presentes los recuerdos de esa Jessica preocupada por las notas del colegio, preocupada de cómo va a ser su futuro, preocupada de muchas cosas que todavía no habían pasado. Eh, Era muy carismática, o yo era de ese tipo de personas que se hablaba con todo el mundo, no era amiga de todo el mundo, pero sí se hablaba con todo el mundo, y que en muchas ocasiones me pasaba que yo era la persona a la que acudían por ayuda, entonces yo era siempre la que estaba hacia las personas y la que actuaba como salvavidas. Ya cuando llega el punto de la ansiedad y la depresión, pues yo no tengo quien Agarrarte. o de dónde agarrarme. Exactamente, tremendo. Tremendo eso porque muchísimas personas a veces siempre estamos para ser una voz de aliento, ¿cierto? Pero al momento de cuando tú te sientes mal, las personas se aíslan completamente porque de pronto no quieren contagiarse con esas emociones, con esas... Y eso es lo que hace que tú te sientas solo, que tú te aísles y que tú no permitas que las demás personas sepan de lo que tú estás pasando. Tengo entendido que querías acabar con tu vida. Sí. ¿Qué sentías en ese momento que querías acabar con tu vida? ¿Qué pasaba por tu cabeza? Bueno, principalmente porque pues yo ya venía desde los 16 años luchando constantemente con mi mente, porque el solo hecho de decir, ay, tienes que preparar una exposición y saber de que tenía la carga de hacerlo todo bien y lo mejor, entonces constantemente yo ni siquiera podía dormir, o sea, yo dormía
pero mi mente inconsciente estaba pasando todo lo que tenía que decir o todo lo que tenía que hacer para que saliera perfecto, porque sí o sí era la perfección. Eh, ya cuando aparece la depresión, pues obviamente el solo hecho de levantarme de la cama para mí era súper difícil, era muy complicado, o el solo hecho de asearme, cuando soy una persona que soy muy, muy pulcra y para mí el aseo es lo fundamental. Entonces en esos días el solo hecho de levantarme a asearme era muy complicado y también porque yo sentía que ya no podía más. O sea, ya desde los 16 años, continuar viviendo con mi mente así, de que no poder estar tranquila, de que mi mente nunca estuviera en silencio, nunca estuviera callada, ya me sentía muy agobiada y no tenía fuerzas. Pero tampoco tomaba la decisión de hacerlo por el hecho de pensar de qué pasa si no sale bien, qué pasa si no termina como yo quiero y por el contrario terminó siendo una carga tanto para mi familia como para las demás personas, pero también los comentarios que voy a recibir de otras personas, porque lo primero que hacen cuando alguien se intenta suicidar es tildarlo de loco. Y en lugar de ayudarlo, lo que hacen es seguir hundiéndolo más en ese proceso. Así es. Jessica, me quiero devolver a una pregunta que hizo Olga, que me llamó la atención y que los padres de familia que en este momento, bueno, nos están escuchando, ojo, porque ustedes hacen parte fundamental de ese crecimiento y de esa formación de sus hijos. Por eso, Jessica, ¿crees que esa ausencia de tus padres contribuyó negativamente a esa depresión y a esa ansiedad? Sí, sí, porque, o sea, académicamente hablando, está la teoría del apego, ¿cierto? Se supone que uno, guiémonos por un animalito, lo primero que hace el animal cuando sale del cascarón es Es buscar a buscar. su mamá. Entonces, en este caso igual, la mamá por lo menos es el pilar fundamental para todo, porque ella es la que genera ese apego seguro en el que a mí me pasa algo y está mi mamá se convierte en mi superhéroe. Yo no tenía ese apego. Por el contrario, tenía a mi abuela, de que sí, ella me crió, me educó todo, pero tú desde niña, o en mi caso yo desde niña, tuve que empezar a ser la niña que resolvía todo, no la niña problema, porque pues ya es suficiente que alguien que no es mi mamá me esté, me esté criando cuando ya no tiene esa carga o esa responsabilidad. Entonces, como el saber de que no puedo ir a decirles porque tu madre es una preocupación más, es una carga más. Entonces, sí, o sea, la ausencia de mis padres se influyó notoriamente en la presencia de la depresión y la ansiedad. Yo quisiera decir algo muy importante de lo que está hablando Jessica y es que precisamente pues nosotros somos, nacemos en una familia y la norma natural, espiritual y social es que estemos dentro de ese seno con papá y mamá. Esto es para los padres, la importancia de papá y mamá. Como ahora hay tantas familias disfuncionales, entonces los hijos, la mujer se votó a luchar por sus derechos y se puso a trabajar y los hijos los cuidan unas y otras personas que no son su familia, pues se crean esas, digamos, esas relaciones en el marco del apego que habla Jessica y mira cómo eso desencadena a futuro en los problemas de ansiedad y depresión que hoy de una manera pues muy, muy linda, Jessie, nos has compartido. Entonces, por favor, padres de familia, ojo con los hijos, porque a veces papá y mamá están, pero no están. Así es. ¿Qué pasa hoy en día, no? Demasiadas redes sociales, demasiados dispositivos electrónicos y también nos estamos aislando. ¿Por qué lo digo? Porque es que las relaciones que son tan fundamentales, tanto sociales, familiares, como en todos los contextos que nos movamos laborales, pues se tejen es en el compartir y en el hablar, ¿no? Pero hoy en día todo el mundo está concentrado también en sus dispositivos, mirando las redes sociales y perdiendo tiempo valioso con sus Ujú. hijos. En mi caso, por ejemplo, que tú lo hablas, por ejemplo, pues con los nietos es muy indispensable que estemos presentes, que esa armonía y ese amor en familia se sienta y se exprese también. Jessica nos comentaba que te acostaba, que no quería levantarse, que estaba desanimada. Pierden muchas actividades a diario, como ella lo decía, era carismática, pero que esa ansiedad y esa depresión la abrumió. Ajá, Yo quisiera preguntarle a usted, doctora, para que
esos papás que nos están viendo y todas esas personas que son mujeres, que uno escucha a diario que quieren suicidarse, que quieren arrebatar la vida, que no quieren vivir más. Yo quiero preguntarle, doctora Marisol, ¿qué factores contribuyen a ese desarrollo de la ansiedad y la depresión? Hay muchísimos factores y hoy Jessica nos habló de muchos. O sea, están los factores físicos, están los factores ambientales, están los factores sociales. O sea, nosotros tenemos que hacer una conciencia de que hay multiplicidad de factores que apuntan para que esos procesos de depresión y ansiedad lleguen a la vida de uno y se estacionen también. Que es importante que nosotros, lo que estamos haciendo, y de verdad yo los felicito y con mucho cariño cuando hablábamos con Jessica antes de estar aquí grabando el programa, y es que qué bonito poder contribuir y que se abran estos espacios. No podemos naturalizar la palabra depresión y la palabra tristeza. Tú lo decías hace un rato, la depresión, todo el mundo dice es que estoy deprimido y confunden una emoción que es la tristeza causada por un evento, pues uno obviamente que si ayer se murió mi papá o mi mamá o un hermano o un amigo que yo quería mucho, pues voy a sentir esa emoción, la tristeza. ¿Cierto? Sí, yo estoy preocupada porque, bueno, porque no sé cuál va a ser la pregunta de mi tesis del doctorado, porque tengo que llenar un vacío de conocimiento, pues eso me va a producir ansiedad. Entonces, es reconocer que hay eventos que sí son, que disparan en la depresión y la ansiedad. Pero ya en el caso de una depresión crónica, es muy diferente que fue lo que de pronto Jessica vivió cuando niña. Porque el estado natural de un niño, ¿qué es? No estar preocupado por nada, ser niño, jugar, sí, me van a regañar, comer, levantarme, buscar a papá y a mamá, pero como ella empezó a resolverlo todo desde esa comprensión cognitiva que ella tenía, decía, no, es que yo no puedo ser una carga más porque veo que, por ejemplo, siempre supiste que era la abuela y que pues mamá no estaba. Entonces ella, al no desarrollar también esas capacidades que tenemos los seres humanos cuando somos niños, porque tenemos que molestar, tenemos que cansar y tenemos que contar con un papá y mamá que me orienta y me va enseñando, pero que a veces toma decisiones por mí porque yo no estoy preparada de pronto para tomar decisiones. ¿Y qué sucede? Ella crece de esa manera y es una niña que a futuro pues empezó, se metió en la depresión o se sumió en la depresión y en la ansiedad porque no habló en su momento. El mensaje es esto, que aunque estos temas y estos trastornos o enfermedades ya sociales sí estén sucediendo, sí hay una salida. Y lo primero es hablar Y saberlos también identificar. y saber identificar como las cosas que hemos estado hablando aquí a través del programa, ¿no? Doctora, muchos de nosotros de esta mesa somos padres de familia y como padres de familia nos preocupamos por nuestros hijos. Yo quiero preguntarle, doctora, y para que le aclare a todos sus padres de familia, a todas las personas que nos están viendo y escuchando, hoy un niño de 7, 10 años podemos decir que puede sufrir de depresión. Por supuesto que sí, Alex. Hoy lo que venimos tejiendo en este conversatorio sobre la ansiedad y la depresión nos lleva a apuntar de que vivimos una sociedad típica. Las familias, aunque vivamos en la misma casa, no tenemos comportamientos de familia. Y esos mismos síntomas de los que hablamos al principio, que un niño está retrotraído, lo que Jessica hoy nos contaba, que no quiere levantarse, que se aísla, que está todo el tiempo encerrado, pues ojo, ¿no? No todo el tiempo es que está viviendo estados de depresión o de pronto de ansiedad, porque también las dos hacen que las personas se aíslen. Una Ok. persona ansiosa, ¿por qué se aísla? Porque el estar en contacto la pone temerosa, la pone muy preocupada, siente esa fobia social, entonces también se va a aislar. Y ojo con los niños, ¿por qué? Porque aquí, ¿quién está educando a nuestros niños? Las redes sociales, los dispositivos, la televisión y muchas veces nosotros no cuidamos a los niños, no los acompañamos porque sencillamente pues estamos en otras actividades y parece ser que no estamos cultivando lo que debe ser el hogar y la familia. Para mí es muy importante que nosotros como papás compartamos mucho con los niños, pero movimiento. Mira, tú lo dijiste, ¿no? Yo ya soy abuela, tengo tres hermosos nietos y a pesar de que uno sí les quiere dar regalos y todo, no hay nada más divertido, por ejemplo, que yo pueda hacer con Emiliano, Emma y Valentino, que es cantar, que es jugar, porque precisamente el ser humano nació fue para el movimiento. Entonces, cuando tú veas un niño quieto, horas la computadora, horas en la televisión, pues preocúpate, porque ese no es su estado natural. El niño siempre va a querer salir de casa.
Qué bueno, qué bueno. Y a los padres, no la responsabilidad no recae solamente en el colegio, porque es que muchos padres dicen Ujú. en el colegio. Usted me educa al niño en el colegio. No, para nada. Uno al colegio a que va a aprender materias, aprender temáticas. La casa, la familia es la que educa para la vida, la que está educando personas. Y muchas veces educamos más es con el ejemplo, ¿no? Ujú. Porque y para nadie es un secreto que uno exige lo que no está dando. Y los niños son muy observadores, ellos todo el tiempo nos están viendo. Si yo le digo a usted, pero ¿qué hace en ese celular? Pero me ven todo el tiempo conectado al celular, pues yo no le estoy dando buen ejemplo. Usted, ¿por qué no está leyendo? Pero si yo nunca cojo un libro, pues no le estoy dando buen ejemplo. A los niños se les educa es con el ejemplo y lo que es para el desarrollo del ser es desde casa. A mí me gusta y por eso creamos Hablando Claro, porque es eso, hablar claro sin tapujos, llamar la atención cuando se debe llamar. Y algo que a mí me quedó en mi cabeza cuando hablamos extra micrófonos es que mm, tú pusiste un ejemplo, doctora Marisol. Dijiste, ¿tú le darías cocaína a tu hijo? No, ¿cierto? El celular es una cocaína. Claro, el celular, por la gratificación que le da al cerebro, digamos que le aporta al cerebro esa gratificación y hace que el niño se vuelva adicto. Entonces, mira, algo muy importante que se lo escuché a una psiquiatra, Marian Rojas Estapé, es que los niños de los 0 a los 2 años lejos de dispositivos electrónicos. ¿Qué sucede con nuestro cerebro? ¿Cómo él madura, no? Con luz, sonido y movimiento. ¿Y qué es un dispositivo electrónico? Pues luz, sonido y movimiento. Ok. Y lo voy a explicar sencillo porque eso lo hablamos una vez. Sí, me encanta eso. Entonces, un niño en una cunita que está recién nacido, tiene 8 días de nacido, tú abres la puerta y el sonido que hace el bebé, de una vez gira la cabecita. Si tú le alumbras algo, le prendes una luz, aunque él no fije su mirada, él también hace ese movimiento. Lo mismo pasa, bueno, luz, el sonido, y si le mueves, las cunitas les ponen ese móvil, el niño va a seguir el móvil. De esa manera se desarrolla el cerebro de manera natural para que sea un ser humano, pues, digamos, muy bien nutrido, Ujú. hablemoslo, cerebralmente. Si le damos esto a un menor, a un niño pequeñito, porque lo he visto, lo hemos visto, Jessica. Que nosotras hacemos bastantes cosas juntas de la psicología y hemos visto cómo las mamás, para que el niño se entretenga, le pasan el celular. Yo tengo una sobrinita que tiene 1 año y esa niña llora si la mamá le quita el celular. Ok, ya son ¿Por qué? pataletas. Porque esto es luz, sonido y movimiento. Entonces, ¿qué pasa? Pues estamos madurando precozmente el cerebro de una manera no natural, que más adelante vamos a ver desencadenada en todos esos problemas em, de los que estamos hablando, ¿cierto? Ujú. Porque sencillamente no estamos haciendo lo que debemos hacer como padres. Para esto no se necesita tampoco ser psicólogo ni nada. Yo pienso que es esa intuición, es ese sentido común, pero basado en escuchar cosas que realmente aporten, como el programa de hoy. Ya lo escucharon padres de familia atentos, atentos. Y algo muy importante, a mí me encanta, digamos, el plan familiar. El plan familiar es el domingo, salir de casa, distraer a sus hijos, tomar deporte, Ujú. espectacular. Una cosa muy importante, Alex, que también porque a veces se nos puede perder, y es que ahora como, y eso nos lo dejó la pandemia. Yo recuerdo que en pandemia todo el mundo salía en la revista, bueno, muchas revistas famosas, porque no voy a nombrar aquí a nadie, donde tú decías las 40 cosas que hacer en pandemia. Ujú. Entonces todo el mundo se llenó de un listado, una checklist, cantidad de cosas que debíamos hacer y muchas de esas depresiones y ansiedades que vienen desencadenadas también de una sociedad que está en pospandemia, vienen de esos estándares y exigencias tan altas que a veces lo escriben personas que pues obviamente, con todo el respeto, de pronto no tienen el conocimiento. Entonces, tanta actividad tan poco. Porque yo veo ahora hoy en día también muchos papás preocupados de que los niños no pueden estar quietos, que tienen que estarlo metiendo en natación, en lectura, o sea, todo el día el niño en el colegio. Mira, algo importante es que los niños duerman, que duerman muy bien, que coman bien, con pues buena nutrición, pero también que tengan sus momentos de ocio, porque nada que se haya inventado maravilloso en el mundo se hizo cuando la gente estaba ocupada y llena de ruido. Eso sucedió cuando la gente estaba desocupada. A los niños también hay que dejarles sus momentos
de no hacer nada y mira, a ver, y mira, te lo digo porque lo veo, y perdóname que hable de mis nietos porque es lo cercano a la crianza que tengo ahora. Y ahora pues ya también psicóloga, porque cuando era mamá, pobrecitos mis hijos, yo no era psicóloga y tuvieron que vivir pues muchas cosas que de pronto uno sabe que no hizo tan bien. Los niños cuando están aburridos se inventan unos juegos, Ujú. lo he visto, entonces esos procesos creativos y hay que llevarnos a ese punto. Y estar sin hacer nada también es algo muy bonito porque la mejor manera de medir si yo estoy feliz es cuando esté sola mirando para el techo. Ahí me doy cuenta si yo me siento plena, si estoy completa, qué me hace falta. Son esos momentos donde estás contigo. Y eso también hay que experimentar. En Hablando Claro damos continuidad a un tema que es muy fundamental, que es muy importante y les estoy hablando de dos enfermedades, diría yo, como es la ansiedad y como es la depresión. Por eso estamos con Marisol, con Jessica, quien nos va a contar, que nos va a seguir contando de su testimonio y Marisol con ese profesionalismo va a ayudar a muchas personas que nos están viendo, que nos están escuchando y que pueden salvar vidas en el día de hoy. Olga, muy buenas tardes. Seguimos con este tema que realmente impacta, que nos tiene a todos definitivamente muy atentos. Y bueno, vamos a seguir deleitándonos con este tema, Olga. Así es, Alex. Vamos a dar continuidad con Marisol. Marisol, tengo una pregunta súper importante para ti. ¿Cómo la ansiedad y la depresión afectan las relaciones personales y la toma de las decisiones? Bueno, Olguita, es una pregunta bastante compleja porque de todas maneras hay algo que está arraigado en el ser humano y es como cada uno tiene su propio proceso de resiliencia o cómo gestionamos las emociones. Pero definitivamente estos dos trastornos impactan muchísimo en las relaciones personales. Por ejemplo, la ansiedad afecta la comunicación. ¿Por qué? Porque una persona que está ansiosa es una persona que siempre está a la defensiva y que puede sentirse a toda hora como muy mal entendida en ciertos momentos y entender muy mal lo que le dicen. Entonces, una persona que está a la defensiva, pues ya definitivamente va a contestar inapropiadamente. También afecta las emociones. Una persona ansiosa es una persona que que tiende a ser muy dependiente emocional. Entonces, solamente de pronto siente seguridad cuando está con su pareja y lo demás, una persona ansiosa le da miedo salir a la calle, obviamente, pues de pronto ese tema de la fobia social y demás, y empieza a depender de su pareja. La depresión causa aislamiento. La depresión puede llevar a la persona a aislarse, evitando interacciones sociales y actividades que antes, pues obviamente disfrutaba. Eso logra la depresión. En la comunicación, pues totalmente deteriorada porque la falta de energía, la falta de interés pueden afectar la comunicación y creando pues esas barreras emocionales. Sentimientos de carga también, la depresión, las personas con depresión, perdón, pueden sentirse como una carga para sus seres queridos, lo que refuerza obviamente el aislamiento. Y ni qué decir el impacto en la toma de decisiones. Una persona que está bajo alguna de estas dos condiciones, pues no está en su más óptima, digamos, actitud mental para tomar decisiones acertadas. Entonces, obviamente que, por ejemplo, la ansiedad causa parálisis en el análisis. Como yo estoy ansioso, pues no puedo pensar de verdad y me quedo como más bien bloqueado porque tengo temor a enfrentar, obviamente, nuevamente esos episodios de ansiedad profunda. Y, perdón, Marisol, y por ende, cuando la persona tiene dificultad para tomar las decisiones, dejan que las demás personas tomen las decisiones por ellos. Exactamente, eso sucede. Yo pienso pues que eso no es correcto porque si soy yo quien debe tomar la decisión, pues lo más normal es que la tome yo y no sean los demás porque no voy a estar contenta ni de acuerdo en esa toma, ¿cierto? Así es. La depresión, por ejemplo, causa dificultad en la concentración. Cuando nosotros estamos en depresión, pues perdemos esa capacidad de estar concentrados, perdemos el interés, no queremos hacer nada, no queremos levantarnos. Entonces, mira cómo eso, pues obviamente causa también, digamos, una falta de motivación y eso hace que la toma de decisiones también empiece a tener un gran impacto con alguna de estas dos patologías. Así es. Bueno, y muchas personas creen que la depresión es solo estar triste. ¿Cómo explicarías la diferencia entre la emoción, que vendría siendo la tristeza, y la depresión ya como tal? Sí, de eso también habíamos hablado un poquito. Cuando a mí me ocurre un evento
que es de un momento a otro, por ejemplo, que recibí la noticia de que no recibieron a mi hijo a la universidad o que mi esposo perdió el trabajo, pues eso me va a causar una emoción de tristeza. Eso es algo diferente. La depresión, cuando hablamos de depresión, es porque en la línea del tiempo ella es constante. Y muchas veces la depresión se siente que tú pierdes el interés te sientes supremamente triste, pierdes el interés en el mundo y aparentemente no te ha pasado nada. Entonces ahí vemos la gran diferencia, ¿no? Porque la depresión, un estado de depresión, digámoslo ya crónico, es porque tienes una tristeza a veces sin fundamento, porque de todas maneras, aunque ella empiece de pronto con una noticia que digamos que fue el detonante, pero hay cosas que pues nosotros los seres humanos nacimos para ser resilientes y superarlas, cualquier desafío que la vida nos traiga. Pero si pasaron 2 años, 3 años, y yo digo, pues ya obvio, eso es una depresión y amerita todo un abordaje psicoterapéutico, holístico, porque como hablamos que también las personas pueden tener trastornos, ¿no? Digamos, las mujeres en ciertas edades tenemos unos cambios hormonales. Hay que también distinguir eso. Olguita, tú que trabajas en el área de la salud lo entiendes perfectamente. Así es. Entonces, digamos que esa es la gran diferencia. No es una tristeza, porque la gente ha normalizado mucho el tema de la depresión. Ay, no estoy deprimido. No, estoy es triste porque el novio me echó. Estoy triste porque me subí 4 kilos. Estoy triste porque me compré un retinol que me hizo daño en la piel, ¿cierto? Y pero ya va a pasar. Es diferente cuando yo duro semanas, meses, el año y sigo estando en ese profundo estado que me afecta física, emocional y mentalmente. Exactamente, eso te iba a preguntar con el tema de la emoción. ¿Cuánto tiempo tengo entendido de que la emoción tiene un límite de tiempo para estar en tu cuerpo y hasta que se convierta como tal en la tristeza? ¿Cuánto tiempo dura la emoción en el cuerpo? Bueno, Jessie, ayúdame ahí en eso, esa pregunta. Bueno, en este caso, Y además tú hablaste de eso la vez pasada, sí, ya sabes. la emoción dura entre 6 a 10 minutos, generando esa sensación. Ya cuando tú no la logras gestionar como tal, es cuando ya empieza a generar un malestar, que son estos pensamientos recurrentes de lo que debía hacer, pero por qué hice esto en lugar de hacer esto, y que te empieza a generar un malestar como tal. Ya cuando pasa más de 10 minutos en adelante, ya eso puede tender a generar malestar, y como tal, ya en el caso, digamos, de la depresión o la ansiedad, porque de por sí es importante también aclarar de que todos tenemos un estado ansioso que principalmente se detona por una amenaza, por decirlo así. La ansiedad ya es un estado constante de amenaza, algo que para otra persona puede ser completamente irrelevante. En mi caso, para mí, por lo menos, una exposición. Yo tengo cierta ansiedad, digamos, a estar encerrada en círculo, en espacios con hartas personas, y el solo hecho de pensar de que de pronto puedo cometer algún error, eso ya me desencadena muchísimas sensaciones, tanto físicas, porque en su momento también representaba estas sensaciones, como lo es malestar gastrointestinal, taquicardia, se me sube también la tensión porque empiezo a somatizar. Pero como tal, el tiempo es de 6 a 10 minutos donde se tiene que gestionar la emoción para que no pase a generar malestar. Jessica, ya que estamos tocando ese tema de emociones, bueno, para los que se están conectando en este momento, bueno, es Jessica Ordóñez, quien es el testimonio de qué es la ansiedad, qué es la depresión y que hace 4 años intentó con quitarse su vida y que hoy nos está hablando de cómo enfrentó esa enfermedad que es la ansiedad, la depresión, que se puede salir adelante, que se puede luchar y que se puede valorar. Ya que estás tocando ese tema de emociones, ¿qué era lo más difícil de enfrentar en ese momento? Bueno, en ese caso o en esa situación, lo más difícil, pues principalmente por el tema de que yo era la persona que siempre estaba para los demás. Entonces era como muy difícil yo entrar a decirles, estoy pasando por esto". También por el tema que iba como en el segundo o tercer semestre de psicología. Entonces, en este ámbito hay mucho tabú y mucho estigma con relación a de que si es psicólogo tiene que estar completamente bien. O sea, No somos te seres puedes perfectos, enfermar. no nos podemos enfermar. Entonces, yo como le iba a decir a otra persona, venga,
estoy mal cuando voy a decir, pero es psicólogo, usted se supone que tiene que saber cómo afrontar la situación. Y también lidiar, digamos, en este caso con mi familia, porque pues yo crecí con mis abuelos, son muy conservadores, el tema de la salud mental no le brindan como la importancia que se merece. Y cuando yo decido contarle a mi abuela, tengo esto, tengo ansiedad, tengo depresión, ella me dice, es que eso le pasa por pasar de la encerrada pegada al celular, el celular. Entonces, principalmente lo difícil ahí fue el lidiar también con el qué iban a decir las demás personas, porque a uno como ser humano, el hecho de mostrarse vulnerable ante las demás personas es lo que más nos cohíbe de buscar ayuda, como Quiero decir algo muy importante que Jessie me hace caer en cuenta. Tenemos que también ser muy conscientes que existe mucho prejuicio en el marco de estas dos patologías. Entonces, por ejemplo, cuando tú dices, yo recuerdo que yo tenía 11 años y yo empecé a sentir problemas depresivos. Hoy como psicólogo, ya una mujer hecha y derecha, entiendo que era problemas de depresión. En esa época, pues no se hablaban de los psicólogos, la verdad no se hablaban. Mi mamá me llevó, hace mucho tiempo, mi mamá me llevó al médico del Seguro Social y él me dijo, yo tenía 11 años y me dijo, ¿usted tiene novio? Y yo decía, y yo estaba sufriendo depresión. Ahora lo entiendo, en esa época no tenía idea, pensé que estaba enferma. Y esa fue la pregunta del médico. Era un médico general. Entonces hay mucho prejuicio. La gente cree que eso es una tristeza ahí pasajera y que usted no, eso tiene que salirse de la cama, usted tiene que bañarse y no. La gente no comprende. De verdad que yo sí les quiero agradecer mucho a ustedes, a todo el equipo, por este espacio tan importante, porque hay que llevar conciencia a la sociedad fusagasugueña y a donde tenga alcance pues este programa, que la gente comprenda que no hay que tomarlo de manera rápida, que no lancemos juicios ni prejuicios con respecto a situaciones que la gente nos comente, porque de verdad, pues para eso existen estas ciencias profesionales también de la salud mental, que estamos preparados para comprender y atender este tipo de situaciones, ¿no? Entonces es algo que lo quería dejar porque sí se escucha muchísimo hasta en la buseta, en el taxi, en el Uber, uno escucha a la gente hablando de estos temas y hablando, discúlpeme, desde el desconocimiento que es tan grande Así y es, le hace tanto daño a estos temas. así es. Yo sé, doctora Marisol, Olga, Jessica, que este programa lo están viendo muchísimas personas, que va a salvar vidas, que a lo mejor los padres de familia van a tomar la conciencia, van a tomarse el tiempo para conocer qué está pasando con sus hijos. Por eso, muchas personas que no saben en este momento de qué hacer, yo le quiero preguntar a Jessica para que sea ese ejemplo, ¿en qué momento Jessica Ordóñez, después de acostarse todas las noches y en vez de darle gracias a Dios, lo que le pedías era que te quitara la vida, en qué momento tú empiezas y decides rotundamente en buscar ayuda? ok, yo decido buscar ayuda como tal cuando mi pareja me dice un día como que tenemos que hablar y él me dice, yo le pregunto a usted constantemente qué tiene, qué le pasa y usted no me comunica. Y a mí me da miedo porque yo la veo y su mirada se ve muy apagada, muy opaca, no es la misma mirada de siempre. Y los cambios que yo había tenido, porque pues él me recalcaba, yo era muy habladora, hasta por los codos. Y de un tiempo para acá yo ya no hablaba, como que teníamos la comunicación, pero no era igual que antes. Entonces, él me indica, me dice como que yo siento miedo porque su mirada es muy perdida, estamos hablando de algo y su mirada es ida. Entonces yo digo como que, bueno, una persona se dio cuenta de las señales que yo estaba emitiendo inconscientemente y también porque yo pensaba que nadie o que estaba piloteando muy bien la situación y nadie se había dado cuenta. Entonces ahí decido, yo digo como que, bueno, si él se dio cuenta es porque en realidad esto me está ganando la batalla. Y ahí decido iniciar a buscar ayuda. La universidad, en este caso la UNAD, tiene el psicólogo en línea. Entonces yo accedo a ese servicio,
me atiende una psicóloga y le cuento todo lo que me está pasando y ella me dice como que necesito que inicies con la EPS porque sí o sí necesitas acompañamiento psicológico. Entonces yo inicio por la EPS, obviamente el protocolo, medicina general, luego a psicología y empiezo con la psicóloga. Eran 15 a 20 minutos de sesión y recuerdo que el primer día en que yo llegué a consulta fue la primera vez en que yo le dije a ella, yo siempre digo que estoy bien. Y eso es otra cosa, nosotros normalizamos a decir estoy bien cuando nos preguntan. Pero yo sé que no estoy bien y ya estoy cansada de decir o de fingir que estoy bien y le empiezo a contar todo. Entonces ella me empieza a hacer las preguntas del protocolo y cuando ella me dice como que has tenido pensamientos, ideaciones suicidas, lo reconozco, sí, fue la primera persona a la que yo le dije, he deseado, he querido, he pensado en atentar contra mi vida, pero no he tenido la fuerza, por decirlo así, para hacerlo. Entonces de ahí ella decide iniciar también con psiquiatría, porque mi depresión ya, aparte de tener la ansiedad, era una apertura a depresión mayor. Ya yo continúo con ella como por un mes, 2 meses, y ya luego de este proceso, pues como a los 6 meses me llega con psiquiatría, pero yo ya estaba tomando psicoterapia particular. Con la psicoterapia, pues eran encuentros, sesiones de una hora, 45 minutos más o menos, que fue también lo que me ayudó. Y ya con psiquiatría, cuando la psiquiatra me ve, pues decide mandarme medicamentos porque yo se me dificultaba muchísimo el salir a la calle, el poder dormir, entonces tenía que medicarme para poder dormir y para poder realizar las actividades cotidianas. Olga, impactantes esas declaraciones, pero de mucha ayuda, ¿no? Así es, Alex, es de muchísima ayuda. Yo ahora quiero ir con la parte, ¿cómo hace uno para abordar lo que es el tratamiento? Tú me estabas comentando ahorita, doctora, que a los 11 años no existía el tema de la depresión, que todo era un tabú, que lo remitían solamente al médico general, pero ¿qué tratamientos existen hoy en día para combatir lo que es la ansiedad y la depresión? Mira, conectando con lo que venía hablando Jessica, me parece importante también traerlo a colación, porque creo que Jessica, a pesar de que siempre dijo estoy bien, el día que habló, habló con el profesional que tocaba, porque es que eso también pasa ahora en las redes sociales, hay muchos influencers con todo el respeto, porque estamos en un país donde el libre desarrollo de la personalidad, la libre expresión existe y es respetable, pero también tenemos que pronunciarnos de manera profesional. Entonces, cuando a mí me preguntan si estoy bien y como uno escucha, no, usted ahora tiene que decir que está bien. Y usted así esté triste, sonría y salga a la calle con la cara pintada y la cara de payaso, pues yo no estoy tan de acuerdo, pero en ocasiones sí. Porque esto ya tampoco le podemos contar las cosas a cualquier persona, hay que ser muy inteligentes y esto va para todos los que están escuchando este programa, que si estamos en el marco de alguna de estas dos situaciones, pues busquemos ayuda profesional. Y hay muchos tratamientos para la ansiedad y la depresión. Está la psicoterapia, o sea, los profesionales en psicología que pueden analizar el caso, revisar, porque no todos los casos pues se deben abordar desde la misma manera. Hay muchos enfoques en psicología, hay la terapia cognitiva conductual, está ahora la psicología positiva y demás. Entonces eso tiene que ver mucho con el caso, con la persona, cómo se apropia y cómo nos sentimos más cómodos. Pero importante eso. También hay medicación, ¿no? Hay antidepresivos y hay ansiolíticos, pero ojo. Eso no es que me dijeron que tomes esta pastica para estar bien. Hay que ir a dónde, hay que ir al psiquiatra, que él es el médico especializado en psiquiatría y que tiene la potestad de dar medicación. Los psicólogos no medicamos. Por eso la doctora que atendió a Jessica lo hizo muy bien y la remitió, hizo su remisión a psiquiatría porque sabía que ella necesitaba ya en esa depresión grave, pues obviamente mayor, ella debería tener ese otro acompañamiento. Hay mucho de técnicas de relajación y mindfulness, se dice, que yo son mindfulness, bueno, son bien importantes.
Yo aprendí hace poco que respirar bien ayuda mucho y en realidad sí, sobre todo para la ansiedad, ¿no? Porque la ansiedad es la que tiene pues esas evidencias más psicofísicas, entonces respirar ayuda, salir a caminar, relajarnos, pensar en cosas bonitas. Nosotros somos seres tripartitos, somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces la gente, esto es muy del alma, la depresión, la ansiedad, cuando como que estamos muy bajitos, como que todo nos afecta y de pronto no procesamos bien, no recibimos la ayuda oportuna. Entonces ya me tengo que ir al otro estadio que es lo espiritual y existen pues creencias religiosas también. En mi caso yo soy cristiana y de verdad para mí la fe en Dios es muy importante para absolutamente todo. Primero Dios, después mi profesión y todo lo demás. Entonces, eso es importante también, ¿no? Hay que creer en algo porque es que eso nos da arraigo emocional, nos da motivos para seguir luchando y enmarcarnos en la esperanza, que es lo que realmente se pierde cuando estamos en algunas de estas dos situaciones. Cambios en el estilo de vida. El deprimido, por lo general, la persona que sufre depresión se encierra, se aísla, se queda sola, no quiero con nadie, el ansioso igual, pues eso está mal. Hay que revisar, Olguita, y tú que también pues entiendes de la medicina, y no solo el nutricionista, sino el nutriólogo, que hoy entendí por una cita médica que tuve con mi internista virtual y me explicó eso. El nutriólogo tiene otro abordaje diferente, ¿cierto? Entonces hay que mirar también porque en muchos casos, dependiendo de la edad, por eso es que es importante ir a los profesionales, pues nosotros tenemos necesidades diferentes. Yo tengo hermosos 52 años y bien vividos, pero ya tengo mis carencias, entonces yo tengo que mirar a ver cómo para no perder tanta masa muscular y demás. Y si ¿Cómo yo puedes como mujer suplementar? Exacto, cómo se suplementa, porque también ese tema, sobre todo los neurotransmisores que tienen que ver mucho con nuestra alimentación, pues nos afectan y de pronto resulta que es que tomándome una buena vitamina, un buen batido, me ayuda a sentirme un poquito mejor. Entonces hay mucho por hacer, esa dieta saludable, esos hábitos saludables, el sueño que es tan importante, ¿verdad? Dormir mínimo 7, 8 horitas. Muy importante para que la gente empiece a encontrar equilibrio, pero eso no lo podemos hacer solos. Y Así es. tampoco es cosa solo de los psicólogos y de los psiquiatras. Y toda la culpa no es de la familia y toda la culpa no es del Estado. Yo creo que aquí todos estamos incluidos. Y es hablar de estos temas, hacer conciencia y muy inteligentemente de todo esto bonito que ustedes puedan recibir, queridos oyentes y allá las personas que nos están viendo, pues tomemos decisiones, pongámosle cuidado a nuestros hijos, esas horas de recreación. Una persona que se la pasa todo el tiempo trabajando, que no saca espacio sino para trabajar, pues es una persona que se va a deprimir y se va a volver ansiosa rápidamente porque su arraigo está en el trabajo y el día que uno pierde el trabajo, entonces se me acabó la vida. No, hay que abrirnos a esos espacios y de verdad. Y orar. Para mí, ese es un consejito ahí aparte que les doy. Hay que orar mucho porque Dios todo lo puede. Bueno, yo te voy a comentar algo. Yo creería que hoy día existe algo que se llama meditación. Pues eso viene desde muchísimo atrás, pero Ajá, ahora eso es una moda y ajá. todo el mundo lo trae en estos momentos a colisión. El tiempo de la meditación, durar unos 15 minuticos, todo el tema de la respiración profunda, Ajá, de la música. La música también tiene pues cierto efecto sí, en nuestro cerebro por medio de las ondas, ¿cierto? ajá, Y también quería aportar con el tema de la alimentación. sí, Es sí, supremamente importante porque en nuestro estómago el tema de la microbiota, así como nosotros lo que nosotros ingerimos, comemos, así mismo nos vamos a sentir. De pronto tanto mecato, tantas gaseosas, tanta alimentación procesado, eso también hace de que nosotros nos sintamos pesados, nos sintamos tristes y todo eso. tienes toda la razón. Sí, tienes toda la razón. Exactamente. Ese tema de la meditación es muy importante, Uy, Olguita, sí. porque es que mira, y lo hablamos en el programa de la anterior a esta continuidad, y es que estamos saturados de ruido. El mundo, mira, las redes sociales, los dispositivos electrónicos nos llevan en una batalla campal y es corramos y tenemos que hacer de todo. Y desde que se inventaron eso, el voto de la mujer que nos mandaron fue a trabajar también, a hacer oficio en la casa, y a hacer de todo. Y nosotras como nos creemos las superbiónicas, pues también nos olvidamos de tener esos espacios de silencio que son tan importantes. Sí. O sea, si usted quiere saber cómo es su salud mental, quédese solo.
2, 3 horas, a ver usted qué va a hacer, se va a desesperar. Tengo Así que aprender es. música, tengo que... el silencio también es necesario porque necesitamos descansar. Hay contaminación auditiva, hay contaminación audiovisual y nosotros mismos nos contaminamos con todo eso que tú estás diciendo, Lita, la comida, chatarra, ya no hay tiempo ni para cocinar. Entonces, Así mira es. que ahora... Yo me acuerdo que mi madre, que en paz descanse, decía, uno cuando era chiquito, uno cuál depresión, uno depresión era ya recogiendo maíz, recogiendo café y demás. Y de verdad, pues sí, obviamente que hemos evolucionado, amor por el campo tenemos, gracias por los campesinos, gracias también por las personas que trabajamos en otras áreas porque nos ayudamos, necesitamos del otro, reconocer que necesitamos del otro, pero tenemos que estar bien. Yo no puedo brindar bienestar cuando yo no estoy bien, que eso es bien importante. Así es. Eh, Jessica, ¿aún usted carga con esa cruz de la ansiedad y la depresión? Sí, principalmente hacer la aclaración de que la ansiedad y la depresión no es un resfriado de que me tomo el medicamento y ya se me pasa o reposo y se me pasa, no. La ansiedad y la depresión no tienen cura, se aprende a convivir con ellas, con la ansiedad, con la depresión. Eh, Aún convivo con ellas, hay ocasiones en las que la depresión llega y hace de las suyas y tengo que aceptarlo, porque algo que también a mí en su momento me afectó muchísimo fue la negación en la que yo entré, porque yo decía es depresión y ya la veía como una enfermedad terminal, cuando no es así. En estos momentos, incluso en enero, las primeras semanas de enero, tuve una crisis en la que estuve una semana donde no salía de la casa, dejé de ir al gimnasio, empecé como a volver nuevamente, pero ya tengo las herramientas, por decirlo así, me permito vivirla, me permito afrontarla y también me permito buscar la ayuda necesaria para no dejarme agobiar por esa presencia. En cuanto a la ansiedad vive conmigo todos los días, a todo momento. Y también he aprendido a gestionarla. Digamos, eh, que estaban hablando de la alimentación. Yo soy consciente de que yo no puedo consumir bebidas oscuras o que contengan cafeína o bebidas o alimentos altos en azúcares. Mi alimentación es muy balanceada con su proteína, su ensalada, su porción de carbohidrato y demás, pero muy natural. Aclarémosle, ¿por qué no puedes consumir ese tipo de alimentación, esas bebidas? Ok, porque primero todo organismo es diferente, pero en mi caso yo me di cuenta que lo que eran los productos con cafeína me generaban mayor, eh, se me olvidó, bueno, funcionamiento cerebral, por decirlo así. Entonces, a mí el café, en lugar, hay algunas personas que dicen, yo me tomo el café y yo puedo dormir completamente. No, yo tomo el café y a mí el café me pone toda la noche en vela. Me como una chocolatina. Esa vaina es como si yo, no sé, o sea, me da una hiperactividad terrible que yo siento ya el pico de cuando me como la chocolatina, el pico se eleva y después de un momento a otro vuelve a caer. Y las bebidas con cafeína me producen eso. Entonces la psiquiatra pues me la cortó de raíz e igual en horas de la noche pues yo no las puedo consumir por lo mismo, me generan insomnio. Y también la alimentación, lo que decían, la comida chatarra, los alimentos ultraprocesados y demás, también de cierta manera influyen porque nosotros somos un ser integral. Entonces, tanto física, biológica, psicológicamente, socialmente y demás, todo interfiere. Y la alimentación. También el deporte. Cuando nosotros hacemos actividad física, se generan ciertas hormonas, como es el caso de la serotonina. Entonces, he tratado de ir diariamente al gimnasio y voy diariamente al gimnasio y es un antes y un después. Llego saturada, cargada, mejor dicho, cansada y salgo renovada, cargada, el estado de ánimo me cambia, demás. El sueño que hablaban, el higiene del sueño es fundamental y más que nosotras como mujeres se recomienda de 6 a 7 horas, 6 a 8 horas, pero nosotras como mujeres necesitamos más horas de sueño porque nosotros tenemos el proceso hormonal. Entonces, como mujeres sí o sí necesitamos más, por lo menos unas 10 horas de sueño, aunque no se puede porque el día no nos da para tanto, o sea, es difícil, pero sí, Ahora lo entiendo todo. Ahora lo entiendo todo.
pero sí por lo Ahora menos sé. tratar de 6 a 7 horas y tener un sueño reparador, que digamos en mi caso con el tema de la ansiedad, hay noches en las que yo duermo, sí, pero mi mente está Trabajando. trabajando, Trabajando, sí. trabajando. Me consta. Y uno se levanta más cansado de lo que se acostó. Es verdad. Entonces, establecer una rutina para la higiene del sueño. Entonces, la psiquiatra a mí me estableció una en la que no puedo utilizar pantallas 2 horas antes, la alimentación por lo menos 3 horas antes de acostarme a dormir, el realizar actividades como que me relajen un poco. Entonces, yo leo, porque leer me da sueño. Entonces leo y trato de tener como mi sueño muy reparador y tratar de acostarme al momento en el que yo tengo sueño, porque también es otra cosa. Hay ocasiones en las que sentimos sueño y nos ponemos con el teléfono y cuando nos damos cuenta el sueño ya se Se nos ha fue. ido. Entonces Ujú. son como esas cositas, la alimentación, el deporte, las relaciones sociales. Yo soy una persona que me considero una persona asocial y acá también es importante porque a veces dicen, no, es que es antisocial, no. Antisocial es muy Eso, claro. diferente a social. Y a mí no me gusta tener contacto con tantas personas. Me agobia estar en espacios con muchas personas, entonces yo amo estar en mi casa, pero en esta crisis que me dio a inicios de enero, yo me di cuenta que sí, amo estar en mi casa, pero también necesito ver gente. Entonces, trato de salir, de caminar, de por lo menos que alguien me vea y me diga, hola, ¿cómo estás? Y yo, muy bien, gracias. Eso también como que de cierta manera nos ayuda. El tener con quién hablar, porque muchas veces decimos, no, a mí me encanta estar solo, yo no necesito tener amigos, no. A veces necesitamos con quién hablar, por lo menos interactuar y eso también, en mi caso, es lo que me ha ayudado como a hacer frente a las crisis en las que la depresión viene a ser de las suyas. Jessica, una pregunta muy importante y por eso se hizo este proyecto, este programa de Hablando Claro. Eh, muchos Muchos que nos están oyendo, que nos están viendo, a lo mejor no han tenido el valor como usted lo tuvo de hablar por pena, por discriminación, porque los van a tildar de locos, porque no les van a creer, porque les van a hacer bullying y porque los van a dejar eso, a un lado. Usted tuvo el valor de llegar a una profesional, dejarse ayudar y decir, bueno, ya no más, voy a salir adelante. Para esas personas que a lo mejor no han tomado esa decisión, ¿qué hacer con ellos? Bueno, pues em, no sé muy bien cómo responder ante eso, porque es que hay que tener en cuenta que hay personas que quieren ser ayudadas y Ujú. otras que Mm. no. Y en realidad muchas personas que tenemos el delirio de salvadores, me incluyo ahí, tratamos de hacer los esfuerzos por salvar a la persona, pero la persona en realidad no quiere ser salvada, no quiere ser ayudada. Entonces, acá es muy importante de que comprendamos y reconozcamos de que sí, muchas veces las personas nos van a tildar de locos, porque eso es lo primero que hacen cuando decimos que tenemos alguna alteración mental, pero que no están solos. Créanme que en la actualidad son muy pocas las personas que no presentan una alteración mental. O sea, en este momento el incremento de alteraciones mentales va en auge y principalmente no están solos. Ustedes tienen recursos, por lo menos en las universidades, o digamos acá en FUSA está la UNAD que tiene los practicantes de psicología. Ellos actúan también como una herramienta, están los docentes de psicología. Hay psicólogos que yo sé que ustedes, si ustedes buscan ayuda, no les van a decir, no, no le puedo ofrecer ayuda porque uno de nuestros compromisos es ese, ayudar. Siento que el tratar de hablarlo con alguien con el que se tenga confianza principalmente. Y digamos, en mi caso, yo estoy presta a escuchar a las personas porque sé que se siente el querer buscar ayuda y que te digan, no, es que usted está loco o usted, ¿por qué le pasa eso si se supone que usted tiene que estar bien? Entonces, a ellos, hablar, o sea, lo que la mente calla, el cuerpo de alguna u otra manera busca cómo expulsarlo. Y
esa batalla no la tenemos que vivir solos. Sí o sí tenemos que luchar con la compañía de alguien. Y yo quisiera complementar un poquito lo que viene Jessie hablando, porque sé que pues Jessie también ha sido muy valiente hoy en compartirnos lo que ella ha vivido, cómo ha sido su proceso resiliente. Es admirable, Jessie, muchas gracias. Definitivamente el apoyo social en la recuperación para la depresión y la ansiedad es crucial. Eso nos ayuda a reducir el estrés porque nos proporciona un espacio seguro para compartir que pues nuestras preocupaciones, para recibir consejos, sentirnos nosotros comprendidos y apoyados por nuestros amigos y familiares es muy importante en situaciones como esta, ¿no? Entonces, de pronto, si en casa el amigo, el vecino, usted lo ve diferente, lo ve distinto, lo ve raro, acérquese, háblele. Mira, el otro día me escuchaba un programa que es cristiano, pero hablaba una doctora cristiana en tema de depresión que sufre con su esposo. Y ella es psicóloga y también son pastores. Y ella decía que cuando el esposo está en depresión es algo tremendo. A ella le toca salir a trabajar, ver los niños, hacerse cargo de todo. Y ella se ha sentido tan agradecida porque miembros de su iglesia, ya de su congregación, es en otro país, van y le ayudan incluso a arreglar la casa. Les llevan almuerzo. Mire, todas esas ayudas que parecen tan cotidianas como tan básicas son muy importantes, porque resulta que la persona en depresión, sobre todo, que es la más marcada cuando tú no quieres hacer nada, te aíslas plenamente, pues uno descuida la casa. Pero la persona que está allá, que no tiene ganas ni de bañarse, porque de verdad cuesta, duele bañarse, duele levantarse, le afecta ver el desorden, pero no es capaz de hacerlo. Y por eso prefiere, no sé, como una ostrica, ¿no? Enclaustrarse. Entonces, toda esa red de apoyo, en lugar de estar ahí pendiente uno de, a veces es el chisme más que es lo que puede, pues estar de verdad prestos a ayudar. Es muy importante. Esa red de apoyo que sea sólida puede aumentar la capacidad de una persona para qué, para enfrentar y superar esos desafíos y recuperar la esperanza, porque es que uno estando así se siente desesperanza, uno cree que se va a morir. Ujú. Así es. Por eso Jessie nos contaba muy valiente. Yo le pedía a Dios no que me levantara, sino que me llevara, porque uno siente que con la vida no puede. Entonces, mira, tan profundo, tan delicado y tan necesario ese abordaje integral, que se hable, que se reconozca y que busquemos esa ayuda profesional. Yo pienso que ya está mandado a recoger que digan que nosotros somos los loqueros, cuando todos tenemos problemas, ¿no? Bien sea el control de impulsos, de emociones, de lo que sea. Entonces, eso es importante y tener esa red de apoyo, de verdad, que va a ayudar, hasta en lo más mínimo, va a ayudar a que uno poco a poco, esa persona que está allá, pues logre salir. Yo quiero aportar algo más. Ajá. Y es que, bueno, la mayoría de las ocasiones tratamos de decir es cómo podemos o qué le podemos decir a la persona que está atravesando por la situación, cuando en realidad siento que no es hacia la persona, sino es hacia su red de apoyo. Yo siento que la invitación acá es a que seamos más empáticos, porque nosotros somos muy individualistas y a veces pensamos que ser empáticos es ponernos en los zapatos de esa persona y no. Ser empáticos es comprender que cada quien hace frente a las situaciones con las herramientas que tiene y lo está haciendo bien porque es lo que ella tiene y con lo que ella se puede defender. Y yo no tengo por qué ir a juzgarla o decirlo, yo lo había podido hacer de esta manera. Entonces la invitación es más a que seamos más empáticos, salgamos de esa burbuja donde solamente me importo yo y el resto mire a ver cómo hace y también que seamos muy observadores. O sea, hay ocasiones en que nosotros o las personas dan señales. Entonces está ese amigo que empezó a aislarse, está esa prima, esa hermana que llora por todo y muchas veces nos fastidia que llore por todo. Está el amigo que a todo momento está riéndose por todo, es el payasito, por decirlo así, pero muchas veces no sabemos lo que esa sonrisa esconde. Está esa mamá que permanece de mal genio, que permanece regañando, que está frustrada y demás. Y muchas veces nosotros solamente vemos como que, "Ay, no, que esta vieja tan cansona no se cansa de molestar". No sabemos qué está pasando detrás. Entonces seamos un poco más empáticos y estemos también abiertos a que las otras personas puedan vernos como un apoyo.
de saber de que pueden ir a acudir a nosotros a contarnos qué es lo que está pasando sin miedo a ser juzgados o a ser catalogados. ¿Con quién vive Jessica? Yo actualmente vivo con mi pareja, pero él reside en otro lugar, así que la mayoría del tiempo permanezco sola con mi casa. Jessica, la Jessica de hoy a la Jessica de hace 4 años que quería quitar su vida, ¿cómo se ve? Es muy diferente, demasiado diferente. Incluso en estos días hay un trend en el que está como que por lo menos intenté cambiar y intentaste. Y hace 4 años, o sea, mi mirada era muy apagada. Entonces yo analizo mis fotos, mi sonrisa era una sonrisa falsa. Entonces ya hoy comprendo que mi sonrisa verdadera es cuando yo sonrío y los ojitos se me ponen así chiquiticos. Esa es mi sonrisa, esa es mi sonrisa verdadera. Sí. Sí, esa es mi sonrisa verdadera. Eh, que antes yo le pedía a Dios como que Dios, llévame contigo, yo no quiero seguir viviendo. Hoy yo pido más años para seguir viviendo porque de cierta manera he encontrado mi propósito, me he encontrado en todo este proceso y que sé que si en su momento Él no permitió que yo cometiera el acto que estaba pensando, fue porque me tenía un propósito y hoy siento que mi propósito es ese el, el ser esa profesional que en algún momento me hubiera gustado tener, de no me va a juzgar, no me va a hacer sentir invisibilizada, no va a minimizar mi sentir, sino por el contrario, me va a comprender y va a aceptar el sentimiento y lo que yo estoy pasando por este momento. Doctora Marisol, algo que usted ya tocó, pero yo quisiera dejarlo claro. Los papás que nos están viendo en este momento y dicen, venga, sí, vamos a prestarle atención a mi hijo, vamos a salvarle la vida a mi hijo, pero ¿a dónde voy? Bueno, primero que todo, vaya a ser un padre. Dedique tiempo a su hijo. Los papitos hoy en día, esta nueva sociedad de consumo, y lo digo porque ya tengo 3 nietos, uno ve que los jóvenes ahora que son papás les quieren es dar cosas materiales a los hijos y comprarles la tablet y lo que esté de moda el juego. Yo de eso no sé mucho. Volvamos a lo natural. Esos espacios que tengamos con nuestros hijos, de escucharlos, no los tenemos. Uno llega a la casa, prende el televisor, le dice Alexa, música, en fin, y uno está ocupado. Y ahorita, mamita, ya le pongo cuidado, no hay que dedicarle tiempo a los niños, sentarse uno a la mesa, disfrutar la cena, quitarnos esto de la mesa para comer, tener esos tiempos de escucha. Y no se necesita de mucho. Un niño cuando tenga 11 años, o no, ya 11 no, el mío que tiene 34, me dice, yo me acuerdo cuando esas caminatas, teníamos un perrito que era como un lassie, un pastor collie, nos íbamos caminando desde mi casa hasta el río Cuja, ahí en Fusagasugá, y él se acuerda de esas caminatas que a veces pues hubo momentos difíciles también como todas las familias colombianas que nos ha tocado luchar, y había para una paleta, aquí hay un sitio muy famoso de paletas, ¿lo puedo decir? La Nápoles, la paletica era como a 200 pesitos. Si uno tenía 2.000 pesitos, iba a comer paleta y se iba a caminar con sus chinos y se acuerda de eso. Y él nos acuerda de una pista de carros que le trajo el papá por allá de las Mayanes. Él se acuerda es de eso. Entonces, mira, yo analizo esas cosas y de verdad hay que ser papás. Los niños nacieron para moverse. Preocúpense, y lo dijimos la vez pasada, preocúpese cuando ese niño esté allá encerrado, quietico, que no diga nada, porque eso no es normal. Los niños molestan, los niños lloran, los niños pelean, los niños hacen berrinche y no estemos tan preocupados porque en qué meto al chino para que esté ocupado, porque los niños, y lo dijimos también, Olguita, necesitan horas de aburrimiento, porque el aburrimiento es lo que despierta nuestra creatividad, nos enseña a pensar. Yo me acuerdo que a mí el aburrimiento me enseñó a cantar, chiquita, yo canto. Entonces eso era para mí era chéverísimo estar aburrida porque yo cogía una guitarrita ahí toda que me gané en un concurso, que eso no se afinaba nunca, pero yo cantaba y eso fue muy importante. Eso debemos hacer los padres. Segundo, claro, si uno ve cosas raras en su niño o en el niño del vecino, porque decía Jessica, hay que ser empáticos, uno analiza su comunidad, uno se da cuenta. Hay cosas que son de la intuición.
lo hablamos para la gente que está escuchando esto, que no son profesionales en psicología, porque nosotros los psicólogos no nos pronunciamos desde el sentido común. Tenemos, eso es una ciencia que tiene unos pasos, que se hacen evaluaciones, que es científica, es investigativa, y nos pronunciamos desde lo teórico. Pero si usted ve cosas raras, pues preocúpese y lleve a su niño al psicólogo. Pero también hay que saber a qué psicólogo, porque es que hay psicólogos para niños, para pareja. Y lo he dicho siempre, lo digo en clase y Jessy no me deja mentir. Esta es una de las profesiones más promiscuas, nos llaman para todo y eso también es un llamado para los psicólogos, para los profesionales. No podemos abordarlo todo, uno tiene sus especialidades. Yo, por ejemplo, tengo una maestría en psicología jurídica, me encanta, pero soy profesora, soy docente, me encanta la docencia. Y soy como esa coaching docente donde allá la niña está que como que no cree en ella y no se las cree que está terminando. Entonces, no, mamita, despiértese porque esto es en serio y a usted le van a dar un certificado, un diploma de psicóloga y el colegio colombiano le va a dar una tarjeta y a usted le van a nombrar para un trabajo y usted no está preparada. Pero también ser muy éticos, ¿no? Y yo reconocer cuáles son mis limitaciones y también en donde yo soy potencialmente buena y hacerlo. Entonces, llevar a los niños al psicólogo, que practiquen también un deporte, la comidita sana, como tú lo decías. Ahora todo es el afán, la loncherita solo paquete. No, a los niños, y los niños tienen que comer fruta, los niños tienen que comer verduras, proteínas, hacer deporte, que duerman bien. Jessy dice que la chocolatina la dispara a todos y hasta ahora nos tomemos una chocolatina, es uno queda todo activo, hiperactivo. Entonces, ojo con eso, como que un poquito del orden y no se trata de tanto, mira que es menos. Y divertirse a uno con sus muchachos. Les quiero contar anécdotas bonitas que lo vivo como abuela, pero como psicóloga, con 3 nietos, uno de 8, una de 7 y un nieto de 3 años. Mis niños, gracias a Dios, lo tienen todo. Pero ellos son muy felices cuando esta abuela les hace arepas, los pongo a amasar arepas y jugamos al esto, son divertidísimos. Y a veces yo tengo problemas un poquito con el sol, porque también tengo mi hipersensibilidad aquí en la piel, y yo con ellos no salgo antes de las 3 de la tarde porque si no me tuesto como un camarón. Pero entonces estoy preparada para jugar con ellos y es súper divertido. Esos niños son felices. Y me di cuenta que es con poquito. Y nosotros pensamos que es con más. Mentiras, es con menos. El tiempo, el amor y la dedicación. Jessica, Bueno, hay muchos servicios y recursos disponibles. Son de variedad, variedad. Primero que todo, hablamos de los profesionales de la salud mental. Aquí en Fusagasugá tenemos profesionales de la salud mental, psicólogos, psiquiatras, bien sea, como nos hablaba Jessica, en la UNAD tenemos profesionales disponibles, en las CPS, ¿cierto? Dependiendo de la patología, pues habrán remisiones o no a psiquiatría. Entonces, sí tenemos. Tenemos también líneas de apoyo y ayuda. Está, bueno, en Fusagasugá sé que hay una línea amiga, pero creo que no está funcionando. Hay a veces dificultades como con las líneas y demás, pues ignoro realmente ese tema aquí local, pero sí tenemos las líneas de atención en crisis nacional. La línea 106, por ejemplo, que lo comprobé, sirve y es atendida por psicólogos que hacen teleorientación. Entonces, son para cosas de crisis, ¿no? Que lo inmediato es chat en línea. Ustedes, todo el mundo, pues si tienen ¿qué? Un celular, tienen acceso a internet, pues ustedes pueden buscar chat en línea, servicios de chat en línea que son orientados por psicólogos, los encontramos. Entonces, ojo porque hay que revisar muy bien cuáles son las fuentes porque pueden encontrar también cosas que no son de buena fuente, ¿no? Los grupos de apoyo, grupos presenciales, los que hacen reuniones regulares, donde las personas pueden compartir experiencias, contarse cómo lo ha superado, de ayuda, ¿no? Que por ahí también tenemos algo pensado con Jessy, que ya más adelantico les contaremos y Dios nos ayuda y todo nos sale bien. Grupos en línea, foros y comunidades que se agrupan en Facebook, en las diferentes redes donde ustedes pueden encontrar grupos de ayuda. Eso no es lo mismo y no va a reemplazar el profesional. Pero digamos que si no hay más, pues podemos echar mano y va a servir mucho. Y recursos en línea, pues hay aplicaciones de salud mental. qué bueno. Entonces,
Y por ahí también estuve probando y sí funciona y me han escrito que para que, cómo sigo y si he hecho las tareas, pero la verdad fue todo ese proceso investigativo que ameritó esta charla tan importante. Y tenemos varias aplicaciones de salud mental en Colombia. Mira, hay una que se llama Celia, que es una plataforma colombiana que conecta a los usuarios con más de 200 profesionales de salud mental, incluyendo psicólogos y psiquiatras que ofrecen terapia personalizada a través de videollamadas. Y esto surgió mucho en pandemia. Recuerden que la gente los encerraron y se volvieron locos. Y entonces ahí sí todos los psicólogos empezamos a trabajar. Está Mintu, que es una aplicación que utiliza inteligencia artificial y técnicas de terapia cognitivo-conductual para apoyar la salud mental. Estoy leyendo, apoyar la salud mental. Entonces, ojo, ellos, digamos, como que estructuran y ofrecen ejercicios que pueden servir de ayuda, como esa, brindan esa orientación, los primeros auxilios psicológicos, Jessy, que son bien importantes. Hay una aplicación que se llama Puramente, que es una meditación en español que ofrece meditaciones guiadas, ejercicios de respiración y técnicas de relajación para reducir el estrés que está asociado pues a la ansiedad, ¿no? Entonces sí sirven bastante. Está Calm, que es una aplicación muy popular de meditación y relajación que ayuda a gestionar el estrés, la ansiedad, mejora el sueño y fomentar pues una mentalidad más tranquila, porque también a veces tenemos que educarnos, ¿no? Uno reconoce cuál es su falencia, cuáles son esas emociones que experimenta por ciertos eventos y uno pues se va ayudando. Bueno, te puedo hablar de muchas que sí existen y que sería importante, digamos, reconocerlas un poco, pues para que nuestra población, esto tiene alcance al Sumapaz, al Claro que CISBEN, sí. entonces nuestra población sumapaceña, pues pueda obviamente conocer y sea pues una ayuda, pero es una ayuda. La recomendación más importante es vaya al profesional que está certificado. Marisol, yo quería preguntarte otra cosita. Aquí en Fusagasugá en estos momentos contamos con alguna red de apoyo, contamos con algún programa o contamos con algo que estén estructurando, de pronto, no sé, la alcaldía, la gobernación de Bueno, Fusagasugá. sabemos que la alcaldía, ahorita Jessy también me ayuda, la alcaldía en este momento tiene la política de salud mental donde nosotros, yo soy docente de la UNAD, participamos muy activamente en los lineamientos y digamos estructuración de esa política pública. Eso tiene una connotación pues muy política porque ya al tener política pública en salud mental pues se supone que deben haber recursos, asignación nación para que se pueda prestar todo ese tipo de servicios a la comunidad. No te puedo decir nada más, Olguita, porque con todo el respeto, pues yo trabajo desde la UNAD. Tenemos un convenio interinstitucional con la alcaldía a través del proceso de prácticas profesionales en psicología. Entonces, digamos que te puedo hablar un poquito desde esa orilla, más no sé la administración local en realidad, cómo esté nuestro señor alcalde, nuestro secretario de salud, Rodrigo, el doctor Rodrigo, pero yo sé que ellos viven muy interesados y apoyan. La universidad, la UNAD, nosotros tenemos el Centro de Escucha UNAD, que aquí está una de mis exalumnas, que es Jessica, y ya les podrá contar al dedillo de qué se trata y que tiene acceso y alcance regional. De hecho, mañana vamos a hacer una actividad en Pasca, nos invitó el alcalde de Pasca a través de la comisaría de familia para hacer pues todo obviamente un día de atención del centro de escucha, como su nombre lo dice, para ayudar a ciertas dificultades que hay en todas las poblaciones. Jessica, cuéntales. Bueno, como decía Marisol, la UNAD tiene el centro de escucha, que es un dispositivo comunitario que, como su nombre lo indica, brinda un servicio de escucha activa a la comunidad. Allí, aclaro, no se brinda terapia psicológica, sino es un acompañamiento psicológico, porque también es importante tener la claridad de qué es una intervención psicológica y qué es un acompañamiento psicológico. Una intervención es cuando ya entramos a tratar algo más a fondo, algo que viene generando muchos daños, y un acompañamiento psicológico es brindarle a la persona las herramientas que necesita para afrontar la situación que está atravesando en este momento. Y el centro de escucha lo que hace es eso, brindarle un proceso de escucha, de sostenimiento a la persona. Este dispositivo, que es como mi hijito, tiene la capacidad de remitir los casos que tienen que tener una atención más integral, en donde se trabaja con Secretaría de Salud, con Secretaría de Educación, con Bienestar Familiar, con las comisarías de familia y demás. En la UNAD ustedes pueden asistir
Allí se encuentran las estudiantes que están en este momento con el dispositivo, también están los docentes y ellos les ofrecen el servicio de escucha. Es un espacio 100% seguro y confidencial donde no se va a sentir juzgado, no lo van a juzgar, por el contrario lo van a comprender y van a validar su sentir y sus emociones. Y también quiero añadir respecto a los recursos, y es que nosotros ahora tenemos muchísimas herramientas que nos facilitan y es la inteligencia artificial. No quiero decir que esté reemplazando a un psicólogo, sino que en situaciones de crisis y de emergencias hay inteligencias artificiales que pueden brindar ese apoyo, por decirlo así, como esa orientación. Hay incluso algunas que se les activa la voz, que a algunas personas es importante. En este momento no lo recuerdo, pero WhatsApp la tiene y uno ingresa, selecciona el estilo de voz que quiere y empieza a transcribir todo y él le va respondiendo o le va indicando como qué es lo que puedes hacer en este momento para que te sientas un poco mejor. Jessy, yo quería hacerte una pregunta, no sé si eso entra dentro de los servicios y recursos, me imagino que recursos que uno mismo utiliza. Tú estuviste hablando acerca de la gestión de las emociones, ahorita que estuvimos hablando un poquito de ellas, ¿cómo tú gestionas una emoción para que eso no trascienda? ¿Cómo uno personalmente podría hacerlo? Bueno, acá es importante, antes de la gestión de emoción, el conocernos y conocer las emociones. Hay casos en que las personas ni siquiera saben muy bien cómo se siente la tristeza o cómo se siente el enojo o cómo se siente la alegría o en realidad qué estoy sintiendo. Entonces es importante conocer las emociones. Hablo desde mi caso, cuando yo tengo mal genio, que es ira, a mí la cara se me pone roja, entonces yo la siento en la cara. Cuando siento ansiedad, es en el estómago, ahí es donde la siento. Cuando siento felicidad, o sea, es una emoción muy grande que yo quisiera saltar, brincar, todo. Pero en este momento, para la gestión de emociones, es un proceso de que conocer qué emoción es la que estoy sintiendo, respirar. O sea, la clave es respirar. La respiración lo es todo y comprender. Muchas veces hay cosas y nosotros no podemos tener el control de todo lo que está sucediendo, sino que suceden cosas y está bien. La respuesta o lo que tenemos que controlar es cómo respondemos. Hay muchas técnicas y muchas herramientas para iniciar con la gestión emocional, pero también con el conocimiento de las emociones y una de ellas es el diario emocional, en donde yo escribo todo lo que tuve en el día o qué fue lo que me desencadenó esta emoción y también me ayuda a identificar los patrones. Bueno, ¿cuál es la emoción más frecuente que yo estoy sintiendo? ¿Qué estímulos hacen que esa emoción aparezca o que la desencadenen? Y yo cómo respondo ante esa emoción. Muchas veces nosotros, o sea, hay ocasiones en las que las situaciones nos sobrepasan y no sabemos responder de manera positiva, por decirlo así, de que alguien nos hace un comentario y nos disgusta y le respondemos con tres piedras en la mano de una vez y ya de una vez nos enfrascamos con esa persona o con lo que esa persona nos dijo. Entonces también es un proceso de fortaleza, por decirlo así, y empezar a comprender de que esto es muy importante. Las personas hacen cosas, no nos hacen cosas. Y muchas veces nosotros vamos por la vida, no, es que me hizo, es que me hizo, es que me hizo, y todo tratamos de establecerlo a que lo hicieron con la intención de dañarnos. Ujú. Entonces, primero como quitarles ese protagonismo, Esa etiqueta. esa etiqueta de que hicieron cosas, ya. Yo soy quien decido si eso me afecta, si no me afecta, cómo respondo, cómo no respondo, qué emoción eso me produce, cómo yo la voy a procesar y también que hay situaciones, hay momentos en los que sí, yo puedo estar enojada, pero tengo que encapsularlo porque estoy en un entorno donde, digamos, todos están felices o sucedió algo, entonces tengo que aprender a modularla.
pero principalmente reconocer las emociones, cuáles son las emociones, cómo se me presentan, cómo las siento, dónde las siento, porque uno siente las emociones, como lo decía. Y empezar a aplicar ese tipo de estrategias como el diario emocional. También está una tabla periódica emocional, porque hay que comprender de que hay muchísimas emociones, no solamente es la tristeza, la alegría, la felicidad, hay emociones primarias, secundarias y más emociones que se derivan de la mezcla de ese tipo de emociones. Entonces, principalmente quitarle el protagonismo, respirar, fundamental, y buscar la manera, si ya me sobrepasa, si ya digamos hay un caso en el que eso me genera muchísimo malestar, me da ira, eh, y si sé que yo no respondo bien ante la ira, pues guardar un momento, respirar, tratar de controlarme. Si considero que es necesario hablar con esa persona y comentarle, mira, me pasó esto, esto y esto, darnos el tiempo de procesar qué fue lo que pasó y cómo vamos a responder. En el caso de la tristeza sí o sí se necesita sentirla. Hay muchas personas que cuando sienten tristeza lo que hacen es llenarse de ruido. Entonces salgo con mis amigos, voy a la discoteca, me emborracho, tomo para no sentir el ruido que me está haciendo la tristeza. Y tampoco decimos estoy triste, pero no nos damos el tiempo de por qué estoy triste, qué pasó para estar triste. Entonces, el autoconocernos, el conocer nuestras emociones, el procesar la situación, porque muchas veces no procesamos y ya de una vez estamos respondiendo, nos hacen un ataque y nosotros respondemos con otro contraataque cuando no sabemos esa persona porque actuó como lo hizo cuando pues no era para tanto en ocasiones. Bueno, muchísimas gracias. Realmente son información de muchísimo valor. La verdad es que es algo que lo importante es todos los que están en la casa a través de sus pantallas puedan tomar lo que más les pueda ayudar a ustedes para que puedan sacar, educarse y poder actuar de acuerdo o poder ayudar a esa persona cercana. Así es, Olga, definitivamente se lo acaba de decir. em, son testimonios que llegan a través de sus pantallas, que llegan para salvar, que llegan para fortalecer, para sanar. Y bueno, padres de familia, para que lo pongan también en práctica y no esperen más, sino actúen. Estamos tocando ese tema de la prevención y la conciencia que son Así es. muy importantes. Y bueno, no quiero dejar esta pregunta como al aire libre. ¿Qué podemos hacer, Jessica, para reducir ese estigma asociado a la ansiedad y la depresión? Bueno, principalmente siento que hay dos esferas. Una, la persona que lo está viviendo. Entonces, el hablar de esto para educar, porque hay personas que, o sea, no lo entienden o no saben muy bien qué es la ansiedad, qué es la depresión o cómo se presenta, porque pues dependiendo de cada persona se presenta de manera diferente. Y también en las demás personas, el comprendiendo y ser tolerante a la diversidad, porque es que eso es otra cosa que también interfiere muchísimo y es que nos enfrascamos en que solamente es blanco, pero no puede ser negro ni tampoco puede ser gris. Entonces, el ser tolerante a la diversidad y entender que así como hay enfermedades orgánicas como la tensión alta, como enfermedades cardíacas, como la tiroides, la mente también es importante y también hay enfermedades mentales. Y está bien, y eso no hace que una persona sea discapacitada o no tenga su funcionalidad al 100%, sino que es una persona que, así como alguien sufre de la tensión alta, esa persona está sufriendo de depresión, de ansiedad, de trastorno límite de la personalidad y demás factores. Y siento que también es importante que tanto en colegios como en entidades gubernamentales públicas como la administración municipal también, empiecen con sensibilizaciones que lleven a fondo a las diferentes comunidades, cuáles son como las enfermedades, qué es lo que las puede desencadenar, cómo se pueden presentar, cómo podemos ayudar a las demás personas.
porque el desconocimiento que existe hacia el área mental es impresionante y yo algo que siempre digo es que la ignorancia es atrevida y convierte a los ignorantes en valientes porque son los únicos que van diciendo las cosas sin pensar si es así o Ujú. no es así. Entonces, sí o sí, la sensibilización, comprender y también tener un poquito más de mente abierta, porque aún hay personas muy conservadoras que piensan que la depresión no existe y que los psicólogos, que incluso ayer veía un video sobre una persona que lo decía, que los psicólogos eran un invento de este siglo, que cuando él estaba pequeño eso no existía, que ahorita la generación de cristal era la que se lo había inventado. Entonces, ser más un poquito con la mente más abierta y ser tolerantes a la diversidad. Ujú. Lo que dice Jessica es así. Y hablando, pues obviamente para reducir ese estigma es precisamente hacer lo que están haciendo ustedes, abrir estos espacios de educación, de psicoeducación para informar a la comunidad de qué es la depresión, qué es la ansiedad, qué se puede hacer, cómo reconocer, cómo acompañar, cómo ser red de apoyo y esto, pues estamos haciendo la tarea. Esas campañas de conciencia que decía Jessica, pues a través de la administración local, pero no es solamente el alcalde y sus diferentes instancias. Eso es eso es un trabajo que tenemos que hacer toda la comunidad. Un equipo. Esto es un equipo, es una red, somos todos, la sociedad civil, los que somos profesionales en diferentes áreas, porque mira que sí, por ejemplo, estamos diciendo que para reducir, obviamente, estas patologías, pues hay que comer saludable, hay que hacer eso, pues yo no soy deportóloga ni nutrióloga, entonces hay que ir a las personas pues que saben del tema y trabajar todos interdisciplinariamente. Lo estamos haciendo. Y creo que eso de compartir el testimonio personal de Jessica también hace parte. Es muy importante porque yo sé que allá detrás, al otro lado de esta pantallita, pues hay personas que se están reconociendo a través de lo que hoy Jessica habló. Y qué bonito, porque muy seguramente y así le pedimos a Dios, porque hemos trabajado duro por este espacio con ustedes. ¿Para qué? Para que la gente se sienta escuchada, se sienta representada, hable y busque ayuda. Porque pues esto a veces se vive en el silencio del hogar, se vive allá uno escondido en su cuarto. Decía Jessica, hoy uno sale sonriendo y lo vemos, ¿no? Pero ¿cómo de que se suicidó? Pero si yo lo veía lo más de normal, ¿no? Se estaba llevando su carga. Entonces, qué bonito que de verdad hoy la gente tome conciencia de que hay que hablar, de que estemos disponibles para esa escucha activa, para apoyar sin, obviamente sin juzgar, sin lanzar juicios, sobre todo desde desde el desconocimiento. Así es, doctora Marisol. Bueno, ¿y qué mensaje importante le dirías tú a esas personas que nos están escuchando a través de las pantallas que se lleven el día de hoy? Bueno, importante que por favor repasen este video primero que todo, que entendamos cuál es el significado de ese concepto de la depresión y la ansiedad, que es un compromiso de todos, que si estamos bien y nos sentimos saludables mentalmente, pues le demos gracias a Dios, pero siempre habrá alguien a nuestro alrededor que de pronto necesite esa ayuda. Que reconozcamos, que escuchemos, que aprendamos, que seamos también esos escuchadores activos. A veces esa premura del tiempo, la gente lo llama a uno y uno está muy ocupado y uno no le quiere parar bolas a veces ni a su propia familia. Entonces, muy importante que saquemos ese tiempo, y escuchemos de corazón al otro. ¿Qué es esa escucha activa? Es lo que estamos haciendo acá, Así poniéndonos es. atención porque la gente hoy se comunica y está hablando, pero está hablando con otros dos y tres y la notificación del celular y ya vimos que esos son distractores, ¿no? Sí, exacto. Que hacen muchísimo daño. Entonces, a ese comportamiento neurocognitivo, entonces, por favor, esa escucha activa, que seamos red de apoyo. Y si yo soy la que está viviendo uno de estos eventos, que no me dé pena. Nosotras somos psicólogas con Jessica. Yo ya les conté historias, yo también he sufrido de depresión. Y eso me hace llevar la bandera de la psicología de una manera muy comprometida, de amar a la sociedad, de hacer cosas por la comunidad, de hacer esto, de buscar ese espacio para ayudar al otro, para escucharlo y para decir, no estás solo, aquí estamos. Así es. Ese es el mensaje. Muchísimas gracias, doctora Marisol. Bueno, y Jessica, yo quiero preguntarle ya como para ir cerrando.
¿Qué significado tiene para usted el hoy estar contando esta historia, no solamente a Hablando Claro, sino a todas esas personas que la están viendo, que la están escuchando y que hoy seguramente, y va a ser así, con la ayuda de Dios, eh, deciden ya seguir con la vida, luchar por ella y trabajar en equipo, como dice la doctora Marisol? Bueno, principalmente pues siento que, como lo dije anteriormente, que si Dios en su momento no respondió a las oraciones o a las peticiones que yo le hacía, es porque era este propósito, el poder contar mi historia sin el miedo a ser juzgada porque ya en su momento lo fui. Pero saber de que con esa historia hay muchas personas que de cierta manera se identifican. A mí me ha pasado y hay ocasiones en que las personas se da la oportunidad de hablar y, y esta persona me cuenta todo lo que está atravesando y termina la frase diciendo es que no sabía con quién más hablar porque no sé si me puedan comprender como tú lo estás haciendo porque tú lo has vivido y porque tú sabes qué es lo que se siente. Y siento que, digamos, a mí en el ámbito como profesional de la salud mental, me permite tener o llevar la bandera con más compromiso, porque sé el que se siente, el no ser escuchado, el ser juzgado, el no ser comprendido. Y hoy esto me motiva a continuar trabajando porque sé que hay muchas personas que aún no lo reconocen o sí lo reconocen, pero se quedan callados por pena, por el miedo a verse vulnerables y por el miedo al que le pueden decir las personas o cómo van a responder. Entonces, hoy, o sea, esto para mí es inmenso. Creo que es la primera vez que lo hablo con personas eh, terceras. En mis redes sociales lo he tratado de hablar, pero no así directamente, sino es más por medio de mensajes y creo que también es lo que ha ayudado a que algunas personas se identifiquen conmigo y también más profesionales, porque créanme que en este momento en donde ya hemos soltado un poco la pena o la vergüenza o el miedo al que dirán, hay más profesionales que cada día salimos a decir, yo soy psicólogo, pero tengo ansiedad, tengo trastorno límite de la personalidad, sufro de depresión, vivo medicado y demás. Entonces, para mí esto es, o sea, no tendría la palabra exacta, pero es grande y espero que pueda llegar a las personas que en realidad lo necesitan y también generar como un poco de conciencia al, oiga, seamos más empáticos, abrámonos más, estemos más prestos a las demás personas porque nos hemos vuelto muy individualistas y nos cerramos solamente en nosotros e ignoramos los demás y muchas veces pensamos que si yo pude, la otra persona también puede y tristemente no es así. Y a la persona que esté atravesando por esta situación o esté con la misma lucha, no están solos y no es difícil. Pueda que en este momento parezca que es difícil y que no va a haber ningún rayito de luz, sino que por el contrario vamos a estar más y más y más en lo hondo, más y más y más en lo hondo. En algún momento llega un rayito de luz e incluso llega la persona que nos puede ayudar. Y que si no tienen con quién hacerlo, pues yo me ofrezco como, como tributo, no mentiras, como tributo, no, sino yo me ofrezco para acompañarlos en ese proceso porque no están solos. Y a las demás personas, que siento que también es importante, brindemos más amor. Y no voy a decir vibremos en amor, no, porque brindemos más amor porque muchas veces hablamos desde el odio. Y muchas veces en lugar de abonar el jardín del tercero, lo que hacemos es dañarlo. Y una palabra lastima más que un golpe. Entonces, cuidemos nuestras palabras, tratemos de ser más comprensibles hacia las demás personas, más empáticos, acompañarlos en un proceso y sobre todo no tratar de exagerar, porque cuando alguien acude a nosotros, lo primero que le decimos es que usted es muy dramático. Entonces, seamos más conscientes y entendamos que todos tenemos un jardín y que lo más bonito es que entre todos nos ayudemos a florecer,
a no pisarnos el jardín, sino ayudar a florecer. Entonces, empecemos a pensar muy bien qué es lo que vamos a decir, cómo puede afectar eso a esa persona. Solo se toma 3 segundos en pensar cómo la palabra que yo voy a decir puede afectar a la otra persona. Entonces, espero que esto le pueda llegar a muchas personas y también pues no están solos y que seamos más empáticos. Olga, hablando claro es esto, es poder hablar sin tapujos, ayudar, aprender, entender que no están solos y por eso se creó. Así hemos hoy, de verdad lo digo a corazón abierto, eh, me siento muy feliz de haber tocado este tema que es la depresión, que es la ansiedad y que yo sé que usted que me está viendo y que me está escuchando tomó nota atenta y su vida va a cambiar. Yo sé que va a cambiar a partir de este momento y bueno, ya lo dijeron, no están solos. Jessica, la doctora Marisol, está también con ustedes, Olga. Así es, Alex. Así es, totalmente de acuerdo. Y bueno, cualquier cosa, ustedes, usuarios, si en algún momento necesitan hablar, si en algún momento ustedes están escuchando ese video, esta grabación y ustedes desean hablar con Marisol, desean hablar aquí con Jessica presente, no escriban un mensajito, escriban un DM, que créanme que nosotros le vamos a contestar por medio de nuestras redes sociales, ¿ya? Pero lo único que queremos que ustedes sepan es que no están solos, no están solos, estamos para ayudar y siempre dispuestos con el corazón. Así es, señores, hemos llegado al final de Hablando Claro con este tema fundamental, un tema que se había descuidado, pero que hoy vuelve a tomar protagonismo, que es la ansiedad y la depresión en Hablando Claro. Y queremos agradecerles a nuestros patrocinadores FisioBit, donde encontrarás fisioterapia a domicilio y bebidas saludables Fusion. Igualmente a la tertulia, café bar y donde George, hamburguesería. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales que a continuación aparecen aquí en pantalla. Hasta la próxima.